Cintia Viteri, asambleísta de Madera Guerrero en la ciudad de Guayaquil, y aquí a mi lado está María Paula Romo, asambleísta de Ruptura de los 25. Les doy la bienvenida a las dos. Primero quisiera empezar con el tema, digamos, sobre el que más se ha hablado, que es la imputabilidad de los menores de edad. Cintia, ¿cuál es su punto de vista frente a ello? Buenos días y gracias por la invitación. El mismo punto de vista que fue reflejado en un proyecto de iniciativa popular presentado a la Comisión de Justicia desde el 2010. Es más, fue calificado en el 2010 por el Consejo Nacional Electoral y de la fecha acá no ha sido tratado luego de la calificación, pese a que la Constitución dice solo 180 días y han pasado alrededor de 500. El proyecto ciudadano, iniciativa ciudadana, que decía que si los jóvenes entre 16 y 18 años eran hombres para votar, no tenían por qué ser niños a la hora de matar. Es decir, que aun cuando vayan a centros especializados y reciban medidas socioeducativas y no se los mezcle con los delincuentes mayores de edad, tenían que pagar la pena de acuerdo al delito cometido. Pero no en todo delito, solo en delitos atroces, que tiene que ver con, por ejemplo, el asesinato, la violación de niños, el secuestro. Está claro el punto, en Cintia. Ese tipo de delitos. ¿Cuál es su punto de vista, María Paula? ¿Los menores de edad podrían ser sancionados o juzgados como adultos, toda vez que están siendo considerados como adultos en otros aspectos, como por ejemplo ir a votar? Es decir, se les considera maduros para unas cosas y niños utilizables, vulnerables para otras. Buenos días, Janet, muchas gracias. Buenos días a la asambleísta Viteri. Yo creo que este es uno de los temas en los que nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, en los que se ven las grandes coincidencias entre el presidente Correa, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y posturas que durante muchos años en el Ecuador se han considerado posturas autoritarias, posturas que distorsionan el debate sobre cuáles son los temas de seguridad en el Ecuador. Si nosotros hoy día escuchamos el debate, miramos uno de los enlaces de los fines de semana del presidente, o a veces también lo que pasa en los medios de comunicación, pues parecería que el gran problema de seguridad en este país son los niños, los adolescentes, los periodistas y los luchadores sociales. Ese es el Código Penal, ¿no es cierto? Las injurias, eso es lo que le pone a temblar al país, los adolescentes son el problema nacional y los luchadores sociales, que son nuestros terroristas. Ese no puede ser el debate sobre el Código Penal. Todos los análisis, si es que miramos hacia afuera, todo nos dice que este continente, algunos estudiosos así lo llaman, va a ser en unos pocos años el narcocontinente. El Ecuador está entre los dos principales productores de cocaína del mundo. Estamos metidos en la mitad de una discusión sobre narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, a través de formas oficiales, de sistemas financieros. ¿Cómo influye eso en la institucionalidad o en la posible corrupción de políticos, de jueces, de policías? Es lo que estamos viendo en México, es lo que estamos viendo en los países vecinos. Es un absurdo concentrar el debate sobre los adolescentes y así criminalizarlos. En el Ecuador se sanciona a los adolescentes según las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, pero la propuesta que en este momento insiste el asambleísta Viteri sí es la propuesta que el presidente incorporó en su proyecto de ley que fue presentado en octubre del año pasado. Esas son las coincidencias que el presidente Correa tiene con los sectores de derecha. Asambleísta Viteri, hay un punto que aquí el gobierno es especialista en desviar la atención, poniéndonos a discutir sobre temas que realmente no son los de fondo. Y de verdad se ha logrado posicionar entre la sociedad ecuatoriana la idea de que los adolescentes son los principales causantes de inseguridad en el país. ¿No estamos cayendo en esa trampa? Es que justamente no es lo que hablamos como Madera de Guerrero y como el Proyecto Ciudadano. Las coincidencias las tenemos con la desesperación de la gente. No así la legisladora María Paula Romo, que desde Montecristi a la fecha siempre estuvo del lado de los delincuentes, resucitando el 2x1, inclusive para reincidentes. Ella fue la autora inclusive de aquella norma que convertía dejaba de ser delito el robo de celulares, por ejemplo, y luego se tuvo que retractar. También la que resucitó el 2x1, también la que hizo norma constitucional las medidas alternativas para que delincuentes peligrosos vayan a visitar y a darle un beso al juez semanalmente en vez de guardar prisión. Así es que las coincidencias en efecto las tenemos con la gente y ojalá que el presidente después de 5 años se haya dado cuenta de que siempre tuvimos razón. Y ¿sabe qué? Si eso es así,
y al fin reacciona y empieza a combatir a los delincuentes y no a estar del lado de las víctimas como ha estado su bloque, inclusive con la participación del asambleísta Romo, inclusive cuando se le dio la amnistía a un violador de una niña de 12 años con sentencia ejecutoriada. Con esas coincidencias, con ese grupo, de donde era parte la señora Romo y todas las normas que ella ayudó a construir pro-delincuenciales, sí, nunca van a ver a Madera y Guerrero. Nosotros estamos con las víctimas y lo hemos demostrado permanentemente con nuestra actuación y nuestros proyectos de ley presentados. Pero la pregunta era, ¿no estamos cayendo en la trampa de que estamos discutiendo sobre el tema de los niños cuando los niños no son realmente los causantes de la inseguridad en el país? A ver, Janet, yo no he venido aquí para hablar solo de un tema que que no constituye la generalidad del tema delincuencial en el país. Hay 23.000 muertos hasta el año pasado entre asesinatos y homicidios, y esto no tiene que ver solo con ese punto de vista, no, tiene que ver con que de esos 23.000 denuncias que dice la Fiscalía, porque es dato de la Fiscalía, entre asesinatos y homicidios, en general 23.000 personas murieron durante el 2007 a fin de año del 2011, solo hubo 1.174 sentencias condenatorias, solo eso. ¿Por qué? Porque la puerta abierta del año sin sentencia, pese a que presentamos la detención obligada en el proyecto Ciudadano, sencillamente sirvió de asiento para los que conformaban esa comisión. Se sentaron sobre ese proyecto Ciudadano y siguen sentados sobre el mismo, y siguen defendiendo a los delincuentes, y siguen tratando de desviar el tema a pensar que solamente se trata de los delincuentes juveniles. No, aquí se trata de los asesinos, de los violadores, de los secuestradores, de los que todos los días atentan contra la vida y los bienes de los ecuatorianos. Definitivamente el tema de la seguridad en el país y las reformas al Código Penal es amplísimo, por eso lo tenemos que dividir en capítulos para que la gente lo pueda ir comprendiendo. Hoy quisiera que nos concentremos en el tema de los menores de edad, que es uno de los más polémicos y más discutidos. Se discute la posibilidad de que los menores de 16 años, o sea, los chicos a partir de los 16 años ya puedan ser juzgados como adultos. Mi pregunta es, ¿qué sacamos con eso si el problema de fondo es que en este país no hay un proceso de rehabilitación, un sistema de rehabilitación efectivo, ni para jóvenes ni para adultos? María Paula, ¿qué sacamos metiéndolos años en la cárcel si nadie los va a rehabilitar? Bueno, yo creo que hay que seguir sumando algunas preguntas. De la última intervención del asambleísta Viteri, entonces habría que sumar. El problema de la delincuencia en el país son los adolescentes y yo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una distorsión del debate que es total. El Código Penal es un código que regula la vida de la comunidad. Lo que tenemos que hacer desde el Código Penal, porque la lucha contra la violencia y de la delincuencia pasa por las instituciones, pasa por la policía, pasa por sistemas de control a una serie de temas. Pero si es que queremos preguntarnos desde el Código Penal, ¿qué se puede hacer? Desde el Código Penal, implementar todas las herramientas posibles para evitar la impunidad. Lo que dijo el relator de Naciones Unidas, 2% de sentencias en delitos contra la vida. Es decir, en el 98% de los casos queda en la impunidad los delitos contra la vida. La pregunta entonces, globalmente del Código es, ¿nos interesa convertir a los fiscales en inspectores del trabajo? Si ya no tienen el tiempo, los recursos, la especialidad suficiente para investigar delitos contra la vida, para investigar delitos sexuales, ¿les vamos a convertir en inspectores del trabajo? La pregunta es, ¿por qué tenemos normas contra las personas, con las personas jurídicas privadas, pero que no se aplican a las personas jurídicas públicas? La pregunta del código es, ¿por qué nos toman el pelo? Aprovechando que hay un sentimiento de inmensa preocupación en la ciudadanía por el tema de la seguridad. Eso no lo desconoce nadie. La inseguridad nos afecta a todos. No reconoce ni región del país, ni posición económica, ni jóvenes, ni viejos, ni hombres, ni mujeres. Es un tema que nos afecta a todos. En eso, sumados en eso, sobre ese discurso, sobre esa preocupación, es que ya justificaron la consulta popular. Discursos que solamente alimentan esa angustia sin darnos soluciones. Lo único que hacen es dar pie para que se justifiquen los abusos. Lo que ya pasó en la consulta popular. El discurso que ahora repite el asambleísta Viteri fue el discurso que tomó el presidente para convocar a la consulta popular y hacerse de la justicia, lo cual no ha resuelto el tema de la inseguridad, pero por supuesto ha permitido que nombre jueces y fiscales. Aquí el debate está sobre el sentido del código y los delitos. Una última pregunta, porque me quedan 2 minutos, y ojalá me contesten sobre el tema de menores, porque les he hecho varias preguntas, pero no me contestan sobre el tema de menores. ¿Alguna de ustedes dos ha ido alguna vez a los centros de detención de menores? Sí, yo sí. ¿Qué has encontrado?
Bueno, yo conozco el centro de detención de menores aquí en Quito, queda en la zona del Inca, y es uno de los que mejor están. En el Ecuador es el único que está bien. 9 centros de detención de personas menores. No es que aquí los adolescentes cometen un delito y salen corriendo, ¿no? Pueden ser privados de la libertad desde los 12 años, según las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, juzgados con algunos criterios distintos. En el Ecuador existen 9 de esos centros, hay más o menos 500 adolescentes privados de su libertad con medidas socioeducativas. Yo coincido en que no siempre se trata de rehabilitación, en que no resuelven todos nuestros problemas. Cintia, ¿alguna vez ha estado en el Centro de Detención de Menores de Guayaquil, por ejemplo? Bueno, yo fui periodista por algunos años, así es que no solamente una vez, sino varias. Pero aquí cabe una aclaración, Janet. Los legisladores debemos dejar de hacer nuestro trabajo porque el Ejecutivo no lo haga. ¿Acaso las políticas de rehabilitación y reinserción social son parte del trabajo efectivo de los legisladores, o es nuestro trabajo crear el marco jurídico para que esto se lleve a cabo? Las normas prodelincuenciales sí son gran parte de la impunidad de la cual habla la asambleísta Romo, porque si en un año alguien no tiene sentencia y sigue siendo igual porque la consulta fue un engaño, porque la desvió el Ejecutivo, entonces sigue abierta la posibilidad de que cualquier persona de la edad que haya cometido el delito, si las normas no cambian, seguirá saliendo en un año sin sentencia, porque dentro de la comisión que presidía el asambleísta Romo jamás se trató el proyecto ciudadano, proyecto que viene de la ciudadanía, no de un partido político. Coincidimos sí con la ciudadanía, no con un partido político. Entonces ese 2% de impunidad tiene mucho que ver con la legislación de la cual lamentablemente todo el oficialismo fue parte. Muchísimas gracias a ambas, se nos terminó el tiempo.